de Brasil. Habíamos hablado de Jorge Valdano, ¿cierto? Sí. Porque la última hora la vamos a dedicar al lunes del técnico, el lunes del fútbol, aquí en Blog Deportivo. Lunes del fútbol. Valdano se ha referido, y esto no tiene que ver, Tulio, con usted. Bueno, es simplemente para que reciba una lección, que no es lo mismo usted ser un industrial inclusive de zapatos, claro, exitoso, e ir a comprar un equipo de fútbol. Le costará mucho porque en fútbol 2 más 2 no son 4. Esa es la verdad. En fútbol 2 más 2 no son 4. Escuchen lo que dijo Jorge Valdano en una de las entrevistas, de las tantas que hay en este momento en YouTube, de un filósofo del fútbol, porque todo tiene su fundamento. Valdano no dice pendejadas. Lo de Valdano es siempre con fundamento. ¿Cómo es posible, cómo se entiende que grandísimos empresarios con un talento innegable en sus empresas para delegar a expertos de la aviación o del hacer tornillos en cada caso, lleguen al fútbol y sean todos o casi todos atacados por el virus del palco y de repente se pongan ellos a conducir el avión o a hacer los tornillos, cuando sus empresas, insisto, delegan, saben gestionar, crean grupos de trabajo y permiten durante años que eso vaya creciendo? ¿Por qué en el fútbol de repente se volatiliza y se vuelven locos? Voy a hablar en general, que nadie se represente una figura. El fútbol no se parece absolutamente a nada. Necesita lógicamente un conocimiento que solo da la experiencia, pero los empresarios que están acostumbrados a mandar, a liderar, cuando llegan al fútbol, llegan a la siguiente conclusión: de estos todos sabemos, ¿no? Y si todos sabemos, yo soy más inteligente que los demás en mi empresa, ¿por qué no lo voy a hacer también en el fútbol, ¿no? Y bueno, y comienzan a tomar decisiones, muchas veces caprichosas, porque el fútbol, además, empujado por la pasión de la gente, te hace tomar decisiones incluso cuando no hace falta tomar decisiones, ¿no? Siempre estás convencido de que si llega tal jugador se resuelven todos los problemas porque es la pieza que le falta al equipo, y cuando llega ese jugador te das cuenta que no es milagroso y que hace falta otro jugador que a lo mejor te termina, y al final terminas haciendo una plantilla que se parece más a Frankenstein que a un ser humano normal y corriente, ¿no? Ese virus del palco que les hace pensar que ellos, como saben y son inteligentes, lo van a poder hacer sin necesidad de expertos técnicos en la materia, y las injerencias de un entorno que se va hinchando, ¿y dónde queda el fútbol? Eso es, lo que hay alrededor de estos grandes personajes. Es muy poco espíritu crítico. La gente que se acerca es solo para darles la razón, y eso también contribuye a la confusión, ¿no? Pero bueno, no todo es malo. En general estamos hablando de líderes que ayudan a los clubes a mantener su vigencia, y eso lógicamente también hay que ponerlo en la valoración general, ¿no? Bueno, ahí tiene, pues, hay contadas excepciones, y en el fútbol colombiano las tenemos contadas, pero muy bien contadas, ¿cierto? Sí. Fuachar con el Junior de Barranquilla, le costó el aprendizaje, porque le costó, usted sabe, Castel, que le costó el aprendizaje a Don Fuat. Sí, claro. Pero ya de tanta repetición aprendió la lección y sabe que en el fútbol 2 más 2 no son 4. El fútbol es totalmente distinto. Gabriel Camargo padeció, luchó, puso el equipo en venta. ¿Se acuerdan que lo cerró y se trajo los jugadores dividido por su relación con los socios, y trajo sus jugadores a Santa Fe? Gabriel Camargo fue codueño de Independiente Santa Fe, se trajo la base de ese Deportes Tolima en alguna época. Ese aprendió, y al final se puede decir que fue uno de los directivos más brillantes del fútbol colombiano. Hay que hacerle honor a don Carlos Ardila Lule, sí, porque el doctor Ardila Lule fue un apasionado por Atlético Nacional. Y se ha mantenido nacional en su grandeza por el músculo, a pesar de que combinan los que han quedado al frente del equipo, combinan muchos errores
y lo mezclan con algunas virtudes. Es verdad. Pero si no tuvieran el músculo económico que tienen, difícilmente Nacional hubiera podido sobrevivir con las decisiones que tomaron. ¿Cuántos jugadores fue que contó usted el otro día? Eso lo dijo Juan David Pérez cuando llegó a la presidencia. Tenía 272 futbolistas contratados en ese momento Nacional. Sí, imagínese eso. De resto, cuando eso escribían 30, ya inscriben 25. Bueno, entonces Castel, yo creo que sí tiene mucho de razón, porque hay muchos que llegan. Javier Ale Corayet está en esa lista. No está en esa lista porque el Deportivo Cali no era de un solo dueño. Exactamente. Exacto, el Deportivo Cali era una asociación y el voto de él valía lo mismo que del accionista número 225. El mismo, tenían el mismo valor, era la asamblea la que nombraba a don Alex Corayet, pero si usted lo quiere meter como don Guillermo Cortés al frente, como personas eruditas que entendieron perfectamente que no es lo mismo que tener una venta de zapatos, el dirigir un equipo de fútbol o una fábrica exitosa de zapatos, entonces llegamos a esa conclusión. Hay unos que han entrado y han dicho yo por qué me metí en esto y ahí mismo han salido. Porque lo que dice Valdano es cierto. Y es el caso, por ejemplo, de Tulio. Así es, Javier. Es el caso de Tulio. Es verdad. ¿Cierto? A propósito de Tulio, Javier, acabo de hablar con Tulio. ¿Qué dice? Y le estaba pues preguntando pues sobre el equipo, cuánto costará el equipo. ¿Y sabe con qué me salió? ¿Con qué? Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Eso lo dijo Tulio. Sí. Imagínese, me dice que está más cansado que el plomero de Titanic. Ajá. Historia de la sede de América de Cali. Antes de ir a otra crítica de Valdano, yo no digo que otra crítica de Valdano, no. Digamos, otra reflexión de Valdano. Sí. Porque Valdano no es crítico, Valdano es reflexivo. Analiza, sí. Él analiza siempre. ¿Cuál es la realidad de la sede de Pance? Perdón, en la de Cascajal. Está ahí cerquita, sí. A Pance, sí señor. Bueno, justamente hablamos con Tulio 1, entonces me dice, me lo permitió decir sin ningún problema, entonces yo lo voy a decir, dice, la sede vale $6 millones, me tocó meterme a mí porque era un bien del Estado, recordemos que eso estuvo prácticamente en extinción de dominio, alguien ofreció pues una plata y él dice, yo metí una plata de más y lo que hicimos fue que a través de la familia nos la adjudicaron a nosotros, pero ya la escrituramos para América de Cali, entonces sí, pertenecía a Tulio Gómez, pero las escrituras me dicen que en la última asamblea ya quedaron finalmente escrituradas a nombre de América de Cali. Los compradores tienen ya sede de entrenamiento en América de Cali. Entonces correcto. Los compradores. Que vale 6 más. Yo digo los compradores porque Jaime me pasó unos datos, pero yo voy a esperar. Él es muy bien informado, pero voy a esperar como para, si de pronto tienen que peluquear alguna parte de la negociación, no quedar uno ahí en fuego cruzado. Javier, acabo de hablar con Tulio, ya no 62. ¿Cuánto? 65 millones de dólares. Sume los $6 millones que ya sabemos que vale Cascajal. Acá Juan Carlos. Ajá, muy bien. Bueno, y aquí está la reflexión de Valdano, la reflexión sobre el periodismo. Y en ese entorno que va cada vez presionando más al juego, que sigue allí en el medio, está la prensa, en la que ambos estamos colaborando en este momento. ¿Qué daño o qué poder o qué fuerza o qué virtud aporta todo este tinglado la prensa? Lo que llamamos prensa también ha evolucionado hacia las dos puntas, digamos, una muy ruidosa, que vive de la polémica y que lo terminan expresando más actores que periodistas, por decirlo de algún modo, en donde es imprescindible ser de un equipo y es también imprescindible tener amigos y enemigos para generar el gran espectáculo, y hay otros periodistas que dignifican la profesión con crónicas que son auténticos cuentos, que saben dónde está el nudo del partido, que ayudan a la gente a entender este fenómeno que tiene su complejidad, ¿no? No sé, me refiero a Santiago Segurola, por ejemplo, tipos de ese tamaño que también existen y que a mí me parece que han contribuido seriamente al desarrollo del gran fútbol en España, ¿no? Pero en el mundo del fútbol de hoy en día se puede decir que tiene más valor el eco que el hecho en sí. No, yo creo que no. Yo creo que el hecho de que se grite más no da más razones. En general la gente es mucho más normal de los que nos creemos, ¿no? Y puede estar mirando
uno de estos espectáculos un poco teatrales, pero lo que no crean ese tipo de personajes son opiniones, ¿no? La gente los escucha como el que ve una obra de teatro, pero es muy difícil que lo cite en una conversación, ¿no? Señoras, señores, ya viene la opinión del profe Javier Castel y de los compañeros de la mesa sobre esta reflexión de Valdano sobre el periodismo, sobre la comunicación, porque hay en este momento información de última hora que presenta el equipo noticioso de Blue Radio. La noticia del momento en Blue Radio. 3 de la tarde, 9 minutos. La noticia del momento tiene que ver con el nuevo frente de investigación que está abriendo la Fiscalía por el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. A esta hora está convocando a esa audiencia de imputación de cargos contra el actual director de la Unidad Nacional de Protección, Kalila Peña. Buenas tardes, ¿qué más detalles se conocen? Sí, señora, mire, pues al verificar en las consultas jurídicas ya vemos que la Fiscalía imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay el próximo 11 de febrero. Uno de los delitos que al parecer sería imputado en esta diligencia sería prevaricato por omisión. Esto debido a que no se atendieron los llamados y alertas por presuntas, además, omisiones en la seguridad. Todavía no se ha definido el despacho en el cual se llevará a cabo esta diligencia. Esta es información preliminar, pero estaremos muy atentos sobre los hechos con los cuales la Fiscalía imputaría estos delitos al director. Al director Augusto Rodríguez, encargado de la seguridad del país en diferentes sectores. Y es que recordemos que tanto el precandidato antes del atentado en su contra, así como los miembros del Centro Democrático, denunciaron en múltiples ocasiones que se le habría modificado el esquema de seguridad, que se le habría incluso recortado, y por eso estaban pidiendo retomar las medidas. Sin embargo, fue luego que ocurrió este crimen, este atentado allí en el barrio Modelia, en Bogotá, que terminó en la muerte del precandidato. Reiteramos, la Fiscalía va a imputar cargos a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, y con eso se abre entonces otro frente de investigación. Recordemos que por otro lado, con los participantes o quienes estuvieron allí presentes en el atentado, son 7 las personas capturadas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el precandidato, todos alcanzando diversos preacuerdos con la Fiscalía con el fin de establecer condenas a cambio de que entreguen más información sobre quién ordenó este atentado y posterior homicidio. Ya el desarrollo lo pueden encontrar en blurradio.com y estaremos ampliando esta noticia del momento relacionada con la investigación del asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay. 3 de la tarde, 11 minutos. Estamos en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Bueno, antes de la opinión sobre lo manifestado por Valdano, yo no voy a opinar porque comparto plenamente todo lo que dice Jorge Valdano en ese sentido. Sí, hay en el opinador, el analista argentino, yo les decía que en una de esas charlas él dice que lo único que le ha faltado hacer en el fútbol es ser kinesiólogo y balón, porque el resto ha sido jugador, ha sido director técnico, ha sido director deportivo, ha sido periodista deportivo, analista deportivo invitado. Él se refiere a eso y conoce el medio como la palma de su propia mano. Sabe que evidentemente hay dos corrientes informativas, hay de los que buscan la bulla y hay de los que reposan en el frío análisis para que quienes estén interesados entiendan un poquitico más las cosas. Esa es la verdad. A mí me llamó mucho. Y ante la realidad, Javier, ante la evidencia, porque también nosotros en el país e internacionalmente lo vemos tan palpable que es difícil no estar de acuerdo con esa presión, porque es que es verdad. Hay una corriente, yo no sé, ahí en la otra parte no sé, que cuando él dice que no influye, yo creo que más allá de mi deseo es que están tomando mucha fuerza y le llegan adeptos. Y hay la otra corriente, la del análisis. Yo no digo que les llega, digamos, sí, buscan adeptos, pero lo que taladran es la estabilidad emocional de quienes dirigen el fútbol. Y entonces esa corriente agresiva, demoledora, en muchos casos con más furia que cacumen, hacen que los dirigentes incluso tomen decisiones que van en contra de sus propios criterios, porque dice yo, me están dando mucho palo y está pasando esto, ¿cierto? Sí.
La otra corriente que me gusta muchísimo es la de la opinión, la del debate, la de la conversación futbolera, la del conocimiento, la del buen trato al idioma, la utilización impecable del idioma. Soy un admirador de las personas que hablan y escriben bien. Esa es la corriente que me gusta, pero no desconozco y no puedo esconderlo. La realidad es que la otra corriente también, no sé, influye en el estado de ánimo seguramente, y como él lo dice, no crean opinión, tal vez no crean una opinión y no lo citan en algún debate, alguna conversación futbolera, pero yo creo que está yéndose mucha gente para ese tipo de espectáculos, ¿verdad? Teatrales, como dice él. A mí me preocupa eso, que el fútbol, la conversación, el debate del fútbol se transforme en ese espectáculo y nos confunda y llegue a confundir a mucha más gente.